Vamos a ver el día de hoy el grupo sanguíneo. Vamos a tocar grupo sanguíneo el día de hoy. Vamos a ver también una parte que son las transfusiones de sangre, y no solamente las transfusiones de sangre, sino las trasplantes de órganos. Empecemos por lo tanto. Hay que reconocer algunos términos. Antigenicidad no es nada más que esa reacción antígeno-anticuerpo que en este caso ocurre a nivel sanguíneo. Nosotros tenemos varios tipos de anticuerpos en la sangre y por lo tanto determinamos los tipos de sangre que nosotros podemos tener. Tenemos el sistema ABO y el sistema RH. Es decir, nosotros podemos ser o RH positivos o RH negativos. ¿De qué depende de esto? Pues del sistema inmunológico. Y depende también de nuestros papás. Si usted es ORH positivo, posiblemente su mamá es ORH positivo, su papá ORH positivo. O de la manera contraria, si su papá es ORH positivo, su mamá es ORH positivo, ¿usted qué será? ORH positivo. Si su papá es A, su mamá es O, usted podrá ser A o podrá ser O. Si su papá es A, su mamá es B, usted podrá ser A, podrá ser B o AB. Esas combinaciones podemos encontrar gracias a este sistema ABO. Ahora, produce reacciones de aglutinación. ¿Qué es aglutinación? Si una célula está acá, otra célula está acá, se dice aglutina. Por lo tanto, hay que hablar de aglutinógenos, que no es nada más que la aglutinación de esas. ¿Dónde se encuentran estos aglutinógenos? En la superficie del glóbulo rojo. Y van a determinar el grupo sanguíneo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué nos sirve? Para las transfusiones sanguíneas. Acá tenemos los tipos principales de este sistema ABO. Puede ser usted O, puede ser A, puede ser B o AB. ¿Cuál es la frecuencia? En raza blanca, O es el 47%, A 41%, B 9% y AB 3%. En Bolivia, lo más probable es que usted sea O. Me atrevo a decir que este porcentaje es mayor. Tal vez 60 o más del 60% en Bolivia es O. Determinación genética de los antígenos. Es decir, necesitamos dos genes, los de la papá o de la mamá. Y recuerden, usted es una mezcla de esos genes. Por lo tanto, les decía que su papá es ORH positivo, su mamá es ORH negativo, ¿usted qué puede ser? ORH positivo. Debe ser ORH positivo, ¿no? Combinaciones de este sistema la darán los diversos tipos de sangre que usted pueda tener. Ahora, hay otro término, aglutininas. ¿Dónde se encuentran esas aglutininas? Pues en el plasma. Y los vamos a denominar como anti, cuando hagamos la práctica. Anti-A, anti-B, anti-RH. Tres tipos de frascos que vamos a usar en la práctica. El título de las aglutininas a diferentes edades. Bueno, recuerden que el sistema inmunológico debe ser preparado. Debe estar activado y no solamente activado, sensibilizado. Es decir, la cantidad de aglutininas en el recién nacido es prácticamente nula. A partir de los 8 o 10 años empieza a existir esta cantidad de aglutininas suficiente, ¿no? Por lo tanto, cuando a usted le hacen esta prueba sanguínea, que generalmente es más de los 10 años, usted ya está debidamente identificado, ¿no?, con estas pruebas de reacciones, ¿no? Bueno, incluso recién nacido, porque recuerden que los aglutinógenos están ¿dónde? A nivel
del grupo de los glóbulos. Bueno, origen de las aglutininas del plasma. Bueno, la mayoría son IgM, IgE. La base de esta reacción inmunológica está en directa relación a esos dos componentes. En el organismo podemos encontrar pequeñas cantidades de A, B, pero en los alimentos, por lo que usted consume, existe esta sensibilización a medida que va creciendo. ¿Para qué nos sirve? Para hacer transfusiones. Acá tenemos un cuadro, que usted lo tiene en sus libros en español, pero que tratamos de explicarlo de esta manera. Acá están los genotipos. Si usted es sangre de tipo O, no tendrá antigenógenos, esto, y tendrá aglutininas A. Si su genotipo es A o OA, usted será de qué tipo de sangre? A. Y tendrá aglutininas A y aglutininas anti-B. Si usted es de tipo OB o B, pues usted es tipo B y tendrá aglutinógenos B y aglutininas anti-A. Si usted es AB, por lo tanto, el tipo de sangre es AB y tendrá aglutinogenos para A, para B, pero no tendrá A. Bien, esto es más fácil. Esta es la reacción que nosotros vamos a hacer en la práctica. Tenemos O, A, B o AB. Esos son los tipos de sangre que usted puede tener con este sistema, ABO. Ahora bien, si usted es de sangre O, usted no tendrá, ¿no?, una reacción anti-A ni una reacción anti-A. Es decir, no habrá aglutinación. Colocamos la sangre en el portaobjetos, colocamos el reactivo correspondiente y no hay aglutinación. ¿Usted qué es? O. Veamos el A. En el A habrá aglutinación. Tiene anti-A. Colocamos la sangre en el portaobjetos. Añadimos este compuesto que es anti-A y habrá una aglutinación. En el B no habrá nada. ¿Usted qué tipo de sangre es? A. Finalmente B. Fácil de entender. La aglutinación estará en directa relación con el anti. Y si ustedes ven, pues habrá aglutinación tanto en A como en B. Acá tenemos un poquito de estos aglutinógenos y aglutininas que hemos visto nombrando. Cuando ocurre el proceso de aglutinación, estos glóbulos rojos se unen unos con otros, produciendo taponaciones en los pequeños vasos. A este nivel empieza a ocurrir la activación del sistema monocítico macrofágico que va destruyendo todo eso y por lo tanto el glóbulo rojo que tiene hemoglobina, esa hemoglobina al ser destruido el glóbulo rojo queda libre en la sangre. A ese proceso de destrucción de glóbulos rojos llamamos hemólisis. Y habrá que un aumento de hemoglobina en la sangre, lo que nos lleva directamente a un aumento de bilirrubina en la sangre. Eso lo vimos en una clase, ¿no? Bueno, entonces habrá estas hemólisis cuando nosotros por descuido colocamos una sangre que no era compatible a un paciente. Nuestro paciente era O y le ponemos sangre A. Nuestro paciente era A y le ponemos sangre B. Bueno, no es la única tipificación. Existe otro que es el tipo RH. ¿Usted qué puede ser? RH positivo, RH negativo. Ahora, dentro de este factor RH hay varios, 6 tipos, que se conocen como CDE, mayúscula o minúscula. ¿De dónde proviene? Bueno, ya había O, había A, había B, ¿qué le sigue? CD. Entonces, esto estará en directa relación al tipo de sangre.
¿Cuál es el porcentaje de pacientes o de personas que tienen ORH positivo? El 85% tiene ORH positivo. Un 15% RH negativo, ¿no? Es decir, RH positivo, 85%, y RH negativo, 15%. En la raza blanca. En la raza negra, ¿no? 95% es RH positivo, ¿no? Y un 5% pues es negativo. Y en la raza africana, prácticamente el 100%. Yo me atrevo a decir que en Bolivia, pues estamos más o menos con 85%, ¿no? Que son RH positivos. ¿Cuál es la respuesta inmunológica a este proceso? Acá, y para entender este proceso hay que hablar de una enfermedad, eritroblastosis fetal. ¿Qué pasa? Que tiene que haber una sensibilización para este proceso. Es decir, si nosotros tenemos una madre RH negativa y el padre RH positivo y el niño tiene RH positivo, la madre empezará a crear cuerpos para destruir al niño y producirá un aborto. Pero no es tan dramático la cosa. ¿Por qué? Porque se necesita una previa sensibilización. Es decir, si la madre es RH positivo, el padre RH positivo, el niño RH positivo, el primer hijo tiene grandes probabilidades de nacer, pero ya ha ocurrido una sensibilización previa. El segundo hijo, ¿qué creen? Tendrá menos. Y el tercero cada vez menos, porque el sistema inmunológico de la madre ya está preparado. ¿Qué pasaría? Madre RH negativa, padre RH positivo, hijo RH negativo, no pasa nada. Bueno, entonces, a eso denominamos eritroblastosis fetal, a una hemolización importante que puede llevar a eliminación o a pérdida del prótein. Cuando los macrófagos digieren estas aglutinaciones, se libera ictericia. O bueno, se libera la hemoglobina, la hemoglobina se convierte en bilirrubina y nos da ictericia. ¿Qué es ictericia? Un color amarillento a nivel de la piel y de mucosas. Por lo tanto, cuando ocurre esto, en forma importante, en una transfusión sanguínea o en este proceso de eritroblastosis fetal, existe una gran cantidad de bilirrubina circulante. La bilirrubina es un producto de desecho, por donde se elimina por la vía digestiva o por la vía renal. Pero al haber tal cantidad de bilirrubina, empieza a destruir o a afectar a algunos tejidos. ¿Cuál es el tejido más sensible? El cerebro. Por lo tanto, un kernicterus será una enfermedad en la cual la bilirrubina está tan elevada que causa lesión incluso a nivel cerebral, ¿no? Kernicterus. Estas reacciones de transfusión sanguínea por incompatibilidad de los linfocitos, ¿no? Recuerden que usted, si es ORH positivo, la sangre que debe recibir será ORH positivo, no puede ser de otra manera. Aunque nuestro sistema puede aceptar pequeñas cantidades de otro tipo de sangre, pero nuestro sistema inmunológico lo va a destruir, ¿no? Bueno, esto, fíjense, puede ser relacionado con tres cosas. Una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Que va a llevar a un proceso hemolítico, una desaparición del flujo sanguíneo positivo de sustancias tóxicas, una reacción tóxica inmunitaria que nos va a llevar a un shock circulante, y finalmente la hemoglobina libre que nos va a producir estos fenómenos que hemos mencionado antes. No simplemente kernicterus, sino también un bloqueo a nivel de los túbulos renales. Pero bueno, hay trasplantes de tejidos. Usted puede recibir o donar, pero para eso, ¿qué debe tener? Un complejo de histocompatibilidad importante. Hay varios tipos de trasplantes.
está, por ejemplo, el autoinjerto, que es de uno mismo. Pierdo piel de un lugar, me sacan de otro lugar para poner a ese. ¿Habrá reacción? No, son nuestros propios tejidos, no hay reacción. Habrá un isoinjerto de un gemelo univitelino. Raro que haya un gemelo univitelino, pero en este caso tampoco hay una reacción. Habrá un aloinjerto de un ser humano a otro ser humano. Sí, tengo mi hermano, ¿no? Y me va a trasplantar, me va a donar de la misma. Seroinjerto de un animal, ¿no? De una especie diferente al humano. ¿No? Ahora bien, autoinjerto y su injerto pueden vivir normalmente, no hay reacción. Seroinjerto es la más grave, ya que va a ocurrir un proceso de destrucción tisular importante. Aloinjerto, sí, y el aloinjerto, el ejemplo clásico es el trasplante. Que puede durar 5, 10, 15 años. Depende de qué, de la histocompatibilidad de nuestros donantes, ¿no? Es decir, lo mejor es que su hermano, su papá, su mamá le donen. La probabilidad de que sean histológicamente compatibles es mayor. Bueno, formas de evitar esa reacción inmunológica. Recuerden, complejo de histocompatibilidad. Mientras más histocompatible sea, mejor. Pero nosotros, por más que tenga una buena reacción de histocompatibilidad, nuestro sistema inmunológico poco a poco va destruyendo al tejido trasplantado. Para evitar eso, usamos medicamentos, ¿cuáles? Fácil, tipo corticoides, fármacos, corporinas, etcétera, que son la base para el tratamiento de un paciente que hace. Sobre todo, ¿cuál? Glucocorticoides. Entonces, podemos hacer que ese riñón trasplantado u otro tejido esté por periodos importantes sin que exista una destrucción importante del. Pero a la larga, el sistema inmunológico va a destruir